Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la cuarta sesión del curso JavaScript de John Mircha en YouTube. Por favor, te pido que si te está gustando, lo compartas para que llegue a más gente. Si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te llegue alerta cuando suba nuevo video. Muy bien, en el video anterior nos habíamos quedado viendo las diferencias entre var y let. ¿Sí? Variables de bloque, var, variables globales, contra let, variables de bloque, y por qué era una mala práctica utilizar variables globales. Ahora, desde ECMAScript 2015 o ECMAScript 6, tenemos una palabra reservada que se llama const, y const nos va a permitir guardar, crear variables, ¿sí? Por ejemplo, miren, si yo, ustedes... Todos los que hayan pasado por matemáticas conocen el número pi, ¿no? Que es 3.1416, ¿no? Son varios números, pero digamos que esa es la acotación, el valor como típico que siempre nos enseñan desde la primaria. Si yo imprimo el valor de pi, quiero que vean que aquí está funcionando. Ahora, algo interesante, ¿cuándo vamos a utilizar const? Cuando nosotros sepamos o tengamos variables que no vayan a cambiar su valor durante el flujo de nuestra aplicación, ¿sí? Ahora, otra característica es que yo no puedo, por ejemplo, imagínense que voy a declarar una constante que se llame 9, y 9 va a ser igual al número 9, pero bueno, imagínense que yo declaro así una constante. Miren que aquí me marca un error. Dice, no puedes inicializar una constante, una declaración de constante sola. O sea, esto lo que nos está diciendo es que no puedes tener constantes vacías. Por ejemplo, esto con let o con var sí lo podemos hacer. Porque imagínate que tú necesitas tener una variable vacía que después, por las interacciones que el usuario haga en tu sitio web o en tu aplicación, se va a ir almacenando cierta información. Entonces quiero que veas cómo aquí let sí me permite declarar una variable vacía. Vamos a comentar este 9. Mira, ve cómo aquí no me marca ningún error. Entonces esto me permite que, bueno, pues vamos a decir que después de ese console.log de pi, a va a valer igual a kenai, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí yo puedo hacer un console.log de a, y mira que perfectamente me permite declararla sin haberle asignado un valor y posteriormente asignárselo cuando yo lo requiera, ¿sí? Porque es una variable, pero con las constantes no pasa eso. Ve que si yo trato de declarar una constante sin valor, pues no me lo va a permitir. Ahora, otro detalle con las constantes es que, como su nombre lo dice, pues es un valor constante, es decir, por ejemplo, miren, aquí, si yo trato de redeclarar el valor de pi, por ejemplo, vamos a cerrarlo a 3.15, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, guardo y ¡pum! Dice, no puedes cambiar, no puede ser variable la asignación de una constante, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar const? Cuando necesite una variable que no cambie su valor durante el flujo de mi programa. Cuando utilizo let, cuando necesito una variable que yo sepa que va a cambiar el contenido. Ahora, muy importante, y esa es una confusión que a veces se da, porque con los valores primitivos, recuerda que es un valor primitivo, son los valores que accedemos directamente al valor, como las cadenas, los números, los booleanos. No te preocupes, después de estas clases que han sido para entender qué hace la palabra reservada var, let y const, ahora sí, en la siguiente clase ya vamos a empezar a ver cada uno de estos tipos de datos, pero ya en particular ver sus propiedades, sus métodos, etcétera, para que lo complementes. Pero ahorita es muy importante que me creas lo que te voy a decir a continuación. Ya te diste cuenta que aquí, cuando yo declaré la variable pi, el valor de 3.1416, como es un valor primitivo, es decir, es un valor sencillo que accedo directamente al valor, pues cuando yo trato de redeclararlo, como es una constante, me dice que yo no puedo hacer eso. Pero eso no pasa
con un objeto o un arreglo que son valores compuestos, ¿sí? Ya llegaremos a las clases donde veamos con profundidad los arreglos y los objetos, pero mira, si yo en mi navegador pongo un juego de curly braces o de llaves, mira, eso para JavaScript es un objeto. Su prototipo es un objeto. Después, cuando empecemos a hablar sobre los paradigmas de programación en JavaScript, ya veremos lo que es un prototipo. Y mira, si yo pongo corchetes cuadrados, me dice, el prototipo es un arreglo y es un arreglo vacío, ¿sí? A grandes rasgos, un objeto es una colección de atributos y valores. Si has trabajado con CSS, te va a parecer mucho como a una regla. Ahorita, fíjense, yo voy a crear una variable let que se llame objeto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, vamos a crear un objeto con mi nombre y edad. Entonces, yo podría tener una propiedad que se llame nombre. Y aquí vamos a ponerle John. Y mi edad es de 35 años. Ahí está, ¿no? Entonces, un objeto es un conjunto de atributos o de llaves con su respectivo valor. ¿Sí? Ahora, y un arreglo es una colección de datos. Por ejemplo, digamos que es una variable que almacena varias variables, ¿no? Les digo, ya llegaremos a una clase particular para los objetos y los arreglos, pero ahorita es importante para que entiendan que una constante no funciona de la misma manera para valores primitivos como para valores compuestos. Por ejemplo, ahí tengo colores, entonces vamos a poner colores blanco, coma, negro, coma, azul. Ahí está, tengo un conjunto de colores. Si yo mando a imprimir el objeto y luego los colores, vamos a ver que la consola me va a responder imprimiendo pues esos valores, ¿sí? Pero, por ejemplo, miren, yo podría, ahora, vean qué pasa si yo en lugar de utilizar, bueno, más bien, vamos a hacer que después de estos console.log, voy a agregarle una propiedad al objeto. Por ejemplo, le voy a poner mi apellido o mi correo. Entonces, objeto, para crear una nueva propiedad en el objeto, simplemente accedo con el punto a las propiedades. De hecho, vean que ahí me está dando a las propiedades que ya tiene. De cualquier manera, no te preocupes, ya te dije, vamos a tener una clase para los objetos. Por ejemplo, miren, objeto.correo, ¿no? Y objeto.correo va a ser igual a johnmircha@gmail.com. Y vamos a decir que a colores, para agregarle un nuevo color, yo tengo que hacer uso de una función que tiene los arreglos que se llama push, que me permite agregar un nuevo color. Por ejemplo, anaranjado. ¿Sí? Ahora, si yo vuelvo a imprimir en la consola las variables después de agregar la propiedad correo al objeto y el color anaranjado a los colores, vamos a ver qué pasa. Miren, el objeto creció aquí ya está John Mircha, y miren que el arreglo pasó de 3 a 4 colores, ¿sí? Aquí está John edad y aquí John edad correo johnmircha@gmail, ¿sí? Ahora, ¿están de acuerdo que ustedes dirán, bueno, pues sí, es que lo declaraste con let, entonces let te permite estar cambiando el valor de una variable? Pero miren lo que voy a hacer. Const. Los voy a declarar como constantes. ¿Qué pasaba cuando yo declaraba como constante API? Pues me marcaba, y después aquí en la línea 55 quise cambiar su valor de 3.1416 a 3.15, me decía, no puedes cambiarle el valor a una constante. Vamos a ver qué pasa cuando yo hago esto con arreglos u objetos. Guardo y miren, no me marcó errores. Y está imprimiendo, pues igual, aquí tenía 3 elementos, ahora el arreglo tiene 4.
tenía nombre y edad y ahora tiene nombre, edad y correo. ¿Qué carajos está pasando? ¿No me dijiste, John, que una constante no cambia? Ah, pero muy importante, es que depende el tipo de dato. Recuerda que los datos primitivos como cadenas, números booleanos, accedemos directamente al valor. Es decir, mira que cuando yo imprimo pi en la línea 54, aquí me está imprimiendo 3.1416. Cuando imprimo en la línea 58 la variable a, que le puse el nombre de mi perro Kenai, me está imprimiendo el texto Kenai. Pero ojo, los objetos, los objetos y los arreglos son valores compuestos. ¿Y qué pasa con los valores compuestos? Que como tal no estamos accediendo al valor directamente, sino a una referencia de ese valor. Y en ese sentido, la palabra reservada const me permite agregarle más propiedades a mi objeto como correo, porque para JavaScript la referencia de este objeto no ha cambiado, es decir, sigue siendo un objeto, ¿sí? La diferencia es que antes de agregar el correo, mi objeto tenía 2 propiedades. Después de agregarlo, ahora tiene 3, pero sigue siendo el mismo objeto. Lo mismo pasa con los arreglos. La variable colores es un arreglo que inicialmente empezó con 3 valores internamente. Después le agregué un cuarto color y entonces ahora tiene 4 elementos, pero sigue siendo el mismo arreglo. Yo sé que al principio, sobre todo cuando eres novato, puedes decir, a ver, no, o sea, esto me confunde. Lo que tienes que entender es que si tú declaras valores primitivos, cadenas, números booleanos con const, no vas a poder cambiar ese texto, ese número o ese verdadero o falso. Pero si tú defines objetos o arreglos que son valores compuestos, sí le vas a poder agregar o quitar elementos, ¿sí? Esto siempre lo trato de explicar a mis estudiantes que son totalmente primerizos en esto de la programación con el siguiente ejemplo. Imagínate que tú eres un ser humano, ¿no? Y desde el día que naces hasta el día que te mueras, vas a seguir siendo ese mismo ser humano. Pero ¿qué pasa a lo largo de tu vida? Ni socialmente, ni físicamente, ni emocionalmente vas a seguir siendo la misma persona. Simplemente analízalo. Cuando naciste eras un bebé de un par de kilos y ahora, por ejemplo, yo después de 35 años, pues soy un hombre de mediana edad, con cierta complexión. La ideología que yo tenía cuando tenía 10 años no es la misma que tengo ahora que tengo 35, ni tampoco es la misma que cuando tenía 20 o 25 años. ¿Por qué? Porque los seres humanos, las personas, estamos en constante cambio. De hecho, todos los seres vivos. Si tú tienes un perrito, pues no es el mismo perrito que tenías cuando era cachorro, era muy juguetón, a cuando ya es viejito, ¿no? A lo mejor ya es un poco más gruñón, porque siempre estamos en constantes cambios. Pero ojo, el hecho de que tú hayas sido un niño que a lo mejor te gustaba oír, no sé, de niño te gustaba oír mucho música de los 60s, porque era la música que oías en tu casa con tus papás, ¿no? Pero entraste a la adolescencia y entonces ahora te gusta el rock y el pop. Y después entras a los 30s y ahora te gusta el reggaetón. Pero, ¿qué quiero darte a entender? Sigues siendo la misma persona a lo largo de tu vida, pero van cambiando tus gustos, van cambiando tus amistades, va cambiando tu cuerpo físicamente. A lo mejor hace 10 años resistías a hacer, no sé, ejercicio 3 horas sin que te doliera el cuerpo. Ahora haces ejercicio 1 hora y terminas una semana dolorido. ¿Por qué? Porque estamos en constante cambio, pero seguimos siendo la misma persona. Entonces, esta metáfora que te he dado es para que entiendas que para JavaScript, sí, este es un objeto y un objeto internamente, dependiendo del flujo de nuestra programación, puede que crezca en número de propiedades o que disminuya. Lo mismo con los arreglos, pero sigue siendo el mismo arreglo, sigue siendo el mismo objeto.
Por eso es que cuando yo cambié la declaración tanto del objeto como del arreglo de let a const, por eso es que la consola acá en el navegador web no estalló como cuando yo acá a un simple valor primitivo, que era pi, aquí sí traté de cambiar el valor y me dice, no puedes cambiar, no puedes volver variable el valor de una constante, ¿sí? Cuando lo hago acá, pues lo que pasa es que el objeto y el arreglo de colores sigue siendo el mismo objeto y el mismo arreglo. La diferencia es que tiene más o menos propiedades, más o menos elementos, ¿sí? Entonces, espero que con esta metáfora te haya quedado un poquito más claro por qué JavaScript sí nos permite cambiar los valores o las propiedades de los arreglos y de los objetos con const, ¿sí? De cualquier manera, ahora también te podrá surgir esta duda. Bueno, ¿y cuál es la mejor opción para utilizar const o let? Lo que tienes, te lo voy a sintetizar con una frase muy clara. Si a lo largo del flujo de tu aplicación o de tu programa el valor de una variable va a cambiar, es decir, puede ser que empezó con una cadena de texto y luego pasó a ser un número y luego pasó a ser un objeto, entonces decláralo con let. Si a lo largo del flujo la naturaleza de tu variable no va a cambiar, o sea, siempre va a ser un arreglo con más o con menos elementos, siempre va a ser un objeto con más o con menos propiedades, siempre va a ser una cadena de texto que no va a cambiar, pues digamos que se va a mantener constante, así como el valor de pi, 3.1416, entonces utiliza una constante. Conforme vayamos avanzando en el curso, te irás dando cuenta con ejemplos de cuándo conviene utilizar let y cuándo conviene utilizar const. En estas dos clases me he detenido mucho con esto de var, let y const, pues justamente para que entiendas cuándo debemos de utilizar cada uno de estos. Entonces, como conclusión, recuerda, olvídate de var. Todo lo que veas con var, inmediatamente cámbialo a let, ¿no? ¿Y cuándo utilizar let y const? Cuando sean valores variables, utiliza let. Cuando necesites declarar una variable sin valor y que posteriormente se le asigne un valor, utiliza let. Cuando vayas a utilizar valores que no van a cambiar ni de tipo de dato o si estamos hablando de una cadena de texto o de número, del valor inicial que le estamos dando, utiliza const, ¿sí? Muy bien. Espero que te haya sido esclarecedor esto entre var, let y const. En el siguiente video ya vamos a empezar a ver, ahora sí, cada uno de los tipos de datos, cadenas, booleanos, números, undefines, nulls, objetos, etc. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Te pido que compartas este curso si te está gustando para que llegue a más gente, para que el algoritmo de YouTube impulse esta iniciativa que estoy haciendo para que todo mundo en español pueda aprender JavaScript. Suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.